miramos que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vamos a recordar que Jesús como camino y como verdad fue lo que analizamos el domingo anterior. Y mencionábamos, hermanos, el hecho de que nosotros en nuestra vida, a nuestros ojos y a nuestros oídos, lo cual llega al corazón, la vida se nos llenó de muchos caminos y usted anduvo por muchos de ellos y yo anduve por muchos. Pero también por nuestros oídos y por nuestros ojos entraron muchas verdades, más que todo por los oídos, pero muchas también por el ejemplo y por lo que vemos en los demás. Entraron muchas verdades que se convirtieron en opiniones fuertes y que esas opiniones Dios les tiene un nombre. Y nosotros lo leímos en el libro de Proverbios capítulo 1, cuando allá nos menciona el sabio Salomón, de parte de Dios, la expresión: serán hastiados de sus propios consejos. Nuestras opiniones son nuestros propios consejos. Y nuestros propios consejos, hermanos, escuche bien esto, son el resultado de nuestra rebeldía contra Dios. Todo lo que el hombre genera como opinión es el resultado de la lejanía de Dios. Por eso el mundo está lleno de opiniones que, repito, son verdades. Pero las opiniones que genera la carne como verdades, ante la verdad de Jesús, terminan siendo error. Por eso el Señor nos deja que seamos hastiados de nuestros propios consejos, como también en el Salmo 81 se nos habla de esta misma expresión. Usted tendrá la oportunidad de leerlo más detenidamente en su casa. Para allá el Salmo 81, de los versículos 7 al 14, más exactamente los versículos 10 al 12. Nos habla el Señor también de que cuando no lo oímos a Él, entonces, lastimosamente para nosotros, Dios nos deja que andemos. Mire cómo dice, en el Salmo 81:11 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Entonces nuestras mentes, hermanos, al llegar a Cristo, están llenas de verdades, de opiniones. Y recordamos el ejemplo que usamos ese día, el caso de Saulo. Cuando Saulo llega a los pies de Cristo, estaba lleno de ¿qué? De un montón de verdades. Y que ahora a Cristo le tocaba derrumbarlas para establecer su verdad en él. Y eso es lo que le toca al Señor también con nosotros en nuestros días. Derrumbar todas esas opiniones que se convirtieron en verdades casi que inamovibles. Tenemos opiniones fuertes, arraigadas, con textos bíblicos para argumentar, pero muchas veces no son la verdad de Dios. Así que eso fue lo que meditamos el domingo anterior, y termina Jesús diciendo entonces: yo soy la verdad. Lo que implica, hermano, que usted debe acomodarse a las verdades de Jesús, a la verdad de Él. Nunca mostrarnos arrogantes ante las verdades de Él. Y Él es nuestro camino, hermano, el único camino que nos conduce. Él dice: nadie va al Padre, sino por mí. Hoy vamos a mirar el otro término. Jesús también dijo ahí que es que la vida. Y vamos a hacer un recorderis para esta parte, hermanos. ¿Qué es vida? Ya lo hemos tocado aquí. ¿Qué significa vida? El término vida, en el lenguaje de Dios, significa buena relación con Dios. No, eso no significa. Significa excelente relación con Dios. Eso es vida. ¿Entiende? Muerte, que es lo contrario a vida, significa ¿qué? Una mala relación con Dios, es decir, estar lejos. Y recordamos cuando Dios le dice a Adán en el huerto del Edén, una vez ya le entrega todo en sus manos, todavía no habían hecho a Eva, Él le dice,
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En ese momento Adán estaba vivo y Dios le está diciendo, puedes morir. En ese momento la relación de Adán con Dios estaba, como nosotros decimos, full, en el máximo nivel. ¿Y qué era vida? Para que usted entienda desde ya en esta introducción, hoy va a ser un poco extendida la meditación, para que usted lo entienda desde ahora, era que los ojos de Adán solamente estaban inclinados a mirar a Dios y lo que él hacía. Los oídos de Adán estaban solamente inclinados a oír, ¿qué cosa? La voz de Dios. La mente de Adán estaba llena de Dios. Eso es excelente relación con Dios. Por eso Adán y Eva gozaron de buena vida. ¿Sí? El corazón de Adán, todo el ser de Adán, estaba en óptimas condiciones delante de Dios. Ahora observemos el panorama nuestro hoy día. Observemos nuestros ojos, observemos nuestro oído, observemos nuestra mente. ¿Qué tanta vida tiene? Es muy diferente. Obsérvese que cuando Adán llega donde Eva, le pregunta, ¿con que Dios te ha dicho no comerás de todo árbol que hay en el huerto? ¿Qué hizo el diablo? Tomó el mandamiento de Dios y le agregó dos letras, la letra N y la letra O. El resto quedó igual. No, eso no fue lo que dijo Dios, le contestó Eva. Dios lo que dijo fue que no comeremos del árbol que está en medio, ¿verdad? El árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, vemos ahí, hermanos, que Eva, por tener el oído vivo todavía, podía entonces retener con absoluta claridad lo que Dios decía. Observe su mente hoy día. Y analice cuánto retiene usted la palabra de Dios. Eso es uno de los efectos de la muerte espiritual. No retener tal cual como está escrita y como fue inspirada la palabra, valga la redundancia, la palabra de Dios. Por eso cuando se nos habla de los requisitos de los que van a liderar la iglesia, los que van a dirigir la iglesia, se les habla en la carta de Tito que deben ser retenedores de la palabra tal cual como ha sido enseñada. Creo que es Tito capítulo 1 versículo 9. Entonces, más o menos le estoy ilustrando, hermano, lo que es vida, lo que es muerte. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y ahora dice, yo soy la vida, ¿qué nos está diciendo, hermano? Y lo primero que hay que analizar es lo otro que analizamos el domingo anterior. ¿Qué crees tú que es la vida y qué tipo de vida has llevado tú? Porque la vida que tú crees que es la vida y la vida que tú has llevado y la vida que este caballero ha llevado ha sido un poco lejana de Dios. Ha sido dirigida por nuestra propia manera de pensar. ¿Sí? Esa es vida. Y a la vida nuestra le hemos metido un sinnúmero de situaciones en el carácter, en la personalidad, en nuestra manera de reaccionar, que está incluida en el carácter, en nuestra manera de pensar, de tratar a los demás, le hemos metido una serie de cosas que corresponden a la muerte. Le voy a mencionar una sola para que tenga idea. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos agrede, alguien nos dice algo que va en contra de nosotros, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, ¿no? Nosotros tenemos una ley que es que no nos podemos quedar callados, que tenemos derecho a defendernos. ¿Cierto? Eso ha sido incrustado en lo que nosotros le llamamos vida, pero en realidad es muerte. ¿Y por qué lo decimos y por qué lo afirmo con tanta seguridad? Porque yo puedo ver a Jesús en la cruz, lleno de vida, y puedo ver su reacción ante los que lo están maltratando. ¿Y tú puedes ver esa reacción de Jesús? ¿Cómo reacciona una persona llena de vida ante la agresividad, ante el maltrato? El hermano mencionaba hace rato el discurso de Esteban,
lo que él leyó en Hechos capítulo 7, ¿verdad? El discurso de Esteban. ¿Cómo reaccionó Esteban ante los que lo estaban apedreando? Calladito la boca, ¿no? Le dijo al Señor, no les tomes. Así reaccionan las personas que están llenas de vida. ¿Me está entendiendo, hermano? Pero esto es la introducción. Entremos en materia entonces. La vida, hermanos, está relacionada con el amor, con la fe, con la esperanza, pero con un término que nosotros manejamos hoy día. Y por ahí vamos a empezar. Era la introducción nomás. Nosotros tenemos un término al cual Satanás ataca siempre. La palabra ánimo. ¿Qué es el ánimo, hermano? ¿Y qué tiene que ver eso con que Jesús haya dicho yo soy la vida? Pues bien, el ánimo es algo con lo que nosotros, escúchelo bien, o nosotros jugamos con él o él juega con nosotros. Y ninguna de las dos es correcta. Nuestros estados de ánimo varían mucho, pero el estado de ánimo es lo equivalente a la vida que hay en nosotros. Me explico. Si yo tengo una buena relación con Dios, si yo soy ese hombre o esa mujer que haya el problema que haya, esté con el frío que esté haciendo, tenga la pereza que tenga, yo procuro acercarme cada día más a Él. ¿Cómo va siendo esa relación? Y esa relación va creciendo, hermano. Ahora, relacionemos eso con el ánimo. ¿Cómo es el ánimo para yo hacer la voluntad de Dios? Para yo vivir la vida cristiana. Pues sencillamente tiene que ser igual de proporcional a la búsqueda que tengo de Dios. Si yo no busco a Dios, entonces ¿cómo van a estar los ánimos? Esa es la vida, porque no estoy cerca de Dios. Entonces es ahí donde el enemigo se nos mete, y hoy vamos a usar un ejemplo más adelante, y nos hace pensar que el ánimo de nosotros depende de los demás. Y ojo con esto que acabo de decir. Nosotros ponemos a depender nuestro ánimo de las circunstancias que nos rodean. Ponemos a depender nuestro ánimo de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sufriendo. Ponemos a depender nuestro ánimo de una serie de circunstancias que ninguna de ellas es la causa de nuestro alto o bajo estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo es la vida, o es la muerte, o es la enfermedad, o es la debilidad. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:30, por allá dice, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados y otros duermen. ¿Lo han leído? Estado de ánimo. Esa es la vida, ¿no? Enfermedad, debilidad, muerte. También dice en otra carta, en la carta de los Tesalonicenses, no se preocupen por no leerlo ahora, pero habla ya de los ociosos, de los débiles, de los de poco ánimo. Y Santiago habla del hombre de doble ánimo. Estados espirituales que reflejan una vida sin Dios. O digámoslo así, un poquito alejada de Dios. ¿Por qué digo un poquito alejada de Dios? Porque nosotros nos conformamos con más. Escuche bien, nosotros nos conformamos con un poquito de cercanía a Dios. Le digo una cosa, el diablo también. El diablo se conforma con que usted se acerque a Dios de a poquito. Dale feliz con eso. Él sabe que mientras usted no se acerque verdaderamente a Dios, tiene puertas y ventanas por donde entrar. Bien, ahora sí, leamos un pasaje. Vamos al libro de... Esto lo estábamos, y digo estábamos porque no hemos vuelto a estudiar los jueves. Quisiéramos continuar. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, para ver a Jesús como la vida, hermanos. Jesús como la vida. Y con este pasaje junto leemos en Efesios 2, del 1 al 6. Voy a repetir, segunda carta del apóstol Pedro, versículo 3 en adelante.
Segunda de Pedro 1, 3. En adelante dice, amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, voy a repetir, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, escuchen, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Usted pudo darse cuenta aquí, hermano, lo que es vida. Tener este caudal de virtudes, amén, fluyendo dentro de nosotros. Y esta es una realidad que marca cuánto nosotros queremos la vida. Pero obsérvese algo aquí. En el versículo 3 dice todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué es la vida, hermano? O sea, todo aquello que tiene que ver con nuestra vida eterna. Pero ahora dos cositas más. Todo aquello que tiene que ver con nuestra buena, no es buena, ¿verdad? Todo aquello que tiene que ver con nuestra excelente relación con Dios. Todo lo que tiene que ver con nuestro buen estado de ánimo, si se quiere decir así, nos ha sido dado. O sea, si usted está bajo de ánimos en este momento, si usted cree que no goza de vida, se siente lejos de Dios, en este pasaje el Señor le dice todo lo que tiene que ver con esa vida que crees que te hace falta, ya yo te lo he dado. Pero ojo, y vamos a repetir algo acá. ¿Cómo? ¿Cuándo? Esto ocurre, hermano, el día que nos han dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos da ¿cuándo? En el momento de nuestro bautismo. Eso dice la palabra de Dios. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. También en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 nos dice que somos templo, que nuestro cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu. Es morar, Él mora aquí. ¿Cómo es eso? No se lo puedo explicar. Es imposible explicárselo, porque esto simplemente corresponde a la gracia, ¿verdad? De Dios. Por gracia lo ha hecho. Entonces el día que usted se arrepintió y bajó a las aguas del bautismo, habiendo oído el evangelio de verdad, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ese día usted fue sellado. Ese día Dios depositó su espíritu en usted. Y ese espíritu viene lleno de un caudal a lo que Jesús le llama ríos de agua viva. ¿Se acuerdan de esa expresión de Jesús? Cuando dice, esto dijo del espíritu que habían de recibir. ¿Ve? Y nosotros recibimos ese espíritu. Debe estar fluyendo. Pero viene una pregunta, hermano, ¿está fluyendo o está seco ese caudal? Si está fluyendo, hay vida. Si está seco. Entonces vamos a examinar esa parte en Jesús. Él nos ha dado de su ser. Y concéntrese en esta parte. Él nos dio su santo ser. Cuando Jesús, y yo no sé si esto lo habrá escuchado, pero cuando Jesús decide ir a la cruz,
una de las grandes razones para él dejarse clavar allá era para que él te entregara a ti su santidad. El ser santo de él te fue entregado a ti y a mí. ¿De dónde saca el hermano todo esto? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 27 manifiesta esta gran y bendita realidad. Gálatas 3:27. Vamos a ver después de Gálatas el pasaje de Efesios y luego entramos simplemente en datos para meditar. En Gálatas 3:27, atención, lo podemos leer desde el 25. Dice, pero venida la fe. Quiero que entienda aquí, hermano, que el término fe en este relato significa evangelio o las verdades del evangelio. ¿Sí? No es aquí el acto de creer. Es decir, pero venido el evangelio ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, para que sea más claro. ¿Listo? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos, es decir, judíos y gentiles, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, importante esto, hermano, que usted haya sido bautizado en Cristo, ¿sí? Y esto es muy trascendental en la vida espiritual. A ver, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La vestimenta que cubre a Jesús, ¿cuál es? La santidad. Entonces, Él nos la regaló a nosotros. Acuérdese que del hijo pródigo, cuando vuelve a su casa, el padre le hace poner un vestido nuevo. Eso fue lo que se nos dio a nosotros, hermanos, el día de nuestro bautismo. Un vestido nuevo. Mientras este vestido nuevo no se nos ha dado, nosotros estamos muertos. Este vestido implica muchas cosas, una de ellas, vida. Nos podemos acercar confiadamente a Dios. Observémoslo más detallado en el libro ahí, el que sigue, Efesios. Y entramos a meditar muchas cosas hoy de una forma diferente, con ayuda de nuestro Dios. Capítulo 2. En el versículo 1 hasta donde paremos. Mucha concentración aquí. Y Él, ¿quién es Él? Cristo. ¿Listo? Eso está clarito ahí sin que lo expliquemos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y si usted no entiende que es muerto, aquí la misma palabra se lo va a decir. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Si usted sigue la corriente de este mundo, usted está muerto. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es muerte, hermanos? Ahí está ilustrado. Es hacer lo que manda nuestra carne, lo que nos dicen nuestros deseos. Eso es muerte. Es dejar que Satanás opere cuando ya Cristo ganó un trono en nuestro corazón. Pero Dios, que es rico en misericordia, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y usted puede seguir leyendo el resto. Por ahora, hermanos, yo quiero que
simplemente meditemos esto, porque la idea es conocer a Jesús como vida. Vamos a meternos en la persona de Jesús y simplemente vamos a recordar algunas palabras, algunas acciones, algunas escenas que tienen que ver con Jesús. Y vamos a empezar de la siguiente manera, sin leer, en la mente. Vamos a usar la mente porque yo sé que todos ustedes han leído, y los que no han leído, pues aquí a través del recuerdo esto les puede quedar ilustrado. Vamos a empezar, ya mencionamos un dato, ya mencionamos la cruz. Pero vamos a mencionar, hermanos, el hecho de lo que implicó el trato de Jesús para con los demás. Esto medio lo tocamos en el aspecto de la paz. Es lo mismo, vida y paz es lo mismo. Si usted tiene paz, tiene vida, y si no tiene vida, pues no tiene paz. Pero mencionábamos, hermanos, que Jesús tuvo unos hermanos que no creían en Él, ¿verdad? Tuvo una religión, unos hombres religiosos que siempre donde él iba lo perseguían para molestarlo, para preguntarle, para tentarlo. Y el caudal de vida que había en Jesús hacía que en sus respuestas, en su trato, él siempre sacara de su corazón, ¿qué cosa? Lo mejor para ellos. Por eso él dice con toda garantía y seguridad, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Ahí es donde yo me doy cuenta cómo es mi corazón. Nadie más que yo mismo sé cómo está mi corazón, si está lleno de vida o está carente de vida. Entonces, en el trato que Jesús le dio a los demás, yo puedo ver a Jesús como vida. Señor, mire que allá afuera lo están buscando su mamá, sus hermanos. ¿Y qué contestó Jesús? Dice que extendiendo su mano a sus discípulos les dijo: he aquí mi mamá y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, es mi hermana y es mi mamá. O sea que usted como mujer es mamá de Jesús. ¿Sabía eso, no? Pero, ¿qué aprendemos aquí de la vida de Jesús? Algo, hermanos. El trato de él estaba basado en la importancia que él le daba a las demás personas. Cuando usted está poniendo su vista en Jesús y empieza a sumergirse en el trato que le daba a él a las demás personas, usted va a aprender a tratar. Y puede ver la vida de Jesús ahí, y esa vida de Jesús va a formarse en su vida. Usted como mujer casada, como hombre casado, tiene una relación directamente con su cónyuge, y lo que más marca esta relación es el trato. ¿Sí? No hay cosa que más marque la relación de una pareja que el trato. Los psicólogos dicen que es la intimidad. Posiblemente, pero es el punto de vista psicológico, ¿no? El trato, hermanos, porque Dios nos pide dar a la mujer, tratarla como ¿qué? Vaso más frágil. Nunca se le olvide el más. Cuando olvidamos el más, la podemos tratar como sea. Ella la hicieron, a ustedes como damas la hicieron de otra manera. Entonces, en el trato que Jesús le da a esos enemigos, a esas personas, uno entonces empieza a ver la vida y debe desear llenarse de esa vida para tratar a los demás. Yo no sé usted cómo trata, pero aquí hay un puntito y vamos a parar aquí para pasar a otros datos. Si usted en su mente, no necesariamente con sus palabras, en su mente, pero también con sus palabras, pero también con sus gestos, trata mal a los demás, Jesús es vida, pero quizás no es vida para usted. ¿Entiende? No ha generado esa vida en usted. Pero usted cree en Dios, sí, claro. Usted ora, sí. Pero ahí hay algo, la vida que Él quiere darle,
porque todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Entonces allá en esa lista nos aparece afecto fraternal, amor, lo leyeron, ¿verdad? ¿Aló? ¿Lo leyeron? Afecto fraternal, amor, paciencia, dominio propio. Entonces te ha sido dado un caudal con el cual puedes tratar bien a los demás. ¿Tienes vida? De parte de Dios, Él te dice, sí, yo te he dado todo lo que tiene y lo que necesita tu vida y te lo he dado ya. Pero más abajo dice, el que no tiene estas cosas, es decir, el que no ha desarrollado lo que Dios le dio, tiene la vista muy corta. No ha oído todavía de la corrupción que hay en el mundo. Y puedo pasar a otro punto. Jesús, hermanos, cuando los pecadores se acercaban a Él, se le acercó una mujer adúltera, se le acercó otra mujer pecadora que derramó un perfume, yo no sé qué tipo de pecados cometía, nos dice la Biblia. Se acercó Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Se le acercó Mateo. Punto. ¿Cómo los miró? Y vamos a recordar esto del primer tema. Y siempre tuvo una buena expresión para ellos. En cuanto a la mujer adúltera, ¿qué le dijo? No te condeno. ¿Usted condena a los demás? Si usted mira bien el relato de la mujer adúltera en Hechos, en Juan capítulo 8, cuando llega, creo que al versículo 7, no me acuerdo bien, se dará cuenta que cuando él dice, si alguno de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. El versículo dice el siguiente, entonces cada uno acusado por su conciencia fue desfilando, ¿no? Saliendo de allí. ¿A dónde vamos con esto, hermano? Que cuando nosotros acusamos a los demás, es el simple reflejo de que nuestra conciencia está siendo acusada. ¿Cogieron la idea? Si quieren vayan al pasaje. Juan capítulo 8. Tenemos, dice allí el versículo 9, pero en el 7 dice, y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 9, pero ellos al oír esto, observe la frase, acusados por su conciencia, salían uno a uno, etcétera, etcétera. ¿Por qué nosotros juzgamos a las demás personas, hermanos? Porque nuestra conciencia está siendo acusada. Se lo voy a decir en términos más comunes. Cuando yo veo mis defectos en otro, lo señalo. O cuando yo creo que soy perfecto en cierta situación, señalo. ¿Qué hacía Jesús? El que verdaderamente hace juicios correctos, el que no hay un mínimo de error en sus juicios, ¿qué dijo de Zaqueo? Él es un hijo de Abraham. ¿Qué le dijo a la que todos querían apedrear? No, yo no te voy a condenar. Lo que quiero es que no vuelvas a pecar. Eso es vida, hermanos. Pero cuando nuestra conciencia nos perturba y vivimos acusando al uno, al otro, y este y el otro, hermano, nuestra conciencia, nuestra alma no tiene paz. No hay vida. Es más, se lo voy a poner de otra manera para cerrar esta partecita que estamos meditando. Voy a colocárselo como ejemplo para no hacerlo de otra manera. Hace unos años atrás estábamos en un devocional con muchos hermanos. Había hermanos de varios países en ese devocional. Y estamos hablando de un pasaje en el libro de Hebreos que dice, considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Usted ha leído ese pasaje?
Bueno, ese es uno de los mandamientos más elegantes que debiera vivirse diariamente nosotros, ¿no? El considerarnos. Ese es el mandamiento de Dios para con nosotros. Entonces, un hermano se ha levantado en medio de la reunión y ha dicho, hermano, yo tengo algo en mi vida y es que yo donde llegue estoy pendiente de los defectos de los demás. Lo dijo así públicamente. Wow. Nosotros aprendimos, hermano, aquí a través de la palabra de Dios, que Dios se concentra en los defectos, ¿verdad? Dios se concentra en perdonarnos y ayudarnos en nuestras virtudes. Se concentra en darnos de su espíritu, igual a nosotros, ¿no? Nosotros vivimos concentrados, con lupa, con cámaras ocultas en los defectos. Eso es fiel reflejo de la poca vida que hay en nosotros. Acusados por nuestra conciencia. ¿Cómo hicieron estos caballeros para darse cuenta dónde estaba esta dama o un hombre haciendo lo que estaban haciendo? ¿Le tenían cámaras? Impresionante, ¿no? Que la hayan encontrado en pleno acto. ¿O era que iban pasando por ahí? La conciencia acusada vive pendiente de los errores de los demás. Lo mínimo, hermano. Lo más pequeñito de este mundo. Entonces Jesús quiere que aprendamos de Él, que Él se concentra en las virtudes. ¿Y qué debemos hacer con los defectos de los demás? Ya lo leí mentalmente. Considerémonos unos a otros. Pero le doy otro dato de Gálatas 6, versículo 2. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6, 2. Y viene antecedido el versículo 1 que dice, considerándote a ti mismo. Ese mandamiento termina diciendo, y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, hermano, si veo un defecto en mi hermano es para ayudarlo. Si no soy capaz de decirle el defecto que tiene, entonces ¿qué hago? Me entro al cuarto a pedirle a Dios por él. Pero yo vi el defecto en el hermano X y me reúno con la hermana Y a hablar del efecto del hermano X. Esa es la voluntad de Cristo, ¿verdad? Eso no es vida, hermanos. Cristo miró cuántos pecadores se pasaron por el frente de los ojos de Jesús y siempre tuvo una palabra de aliento: tus pecados te han sido perdonados, vete, tu fe te ha salvado, no te condeno. Siempre. Él es un hijo de Abraham. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. He aquí un verdadero israelita. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras que salen de un corazón vivo. ¿Cómo hacemos para que esta vida llegue a nosotros? Se genere en la intimidad en el interior de nosotros. Hay que intimar con Jesús para que se nos pegue. Porque esa es la idea, que se nos pegue lo de Él, ¿no? Bueno, en los términos bíblicos, para que se forme el carácter de Cristo. Pero vamos a lo que en cierta forma he meditado por mucho tiempo: las escenas de la cruz. Las escenas de la cruz, hermanos, tienen lecciones de lo que usted quiera. Si usted se concentra, y cuando hablo de la cruz me refiero desde el mismo instante en que es arrestado hasta que muere. ¿Cómo, hermano? Desde que él llega, desde que le llegan sus enemigos esa noche, más o menos la medianoche, llegan con palos, con espadas, con piedras. Miren cómo sale Jesús al encuentro de ellos. Si hubiera sido uno de nosotros, sale corriendo o qué sé yo, pero Jesús sale al frente y les pregunta: ¿a quién buscáis? ¿Sí lo han leído, verdad? Y ellos dicen: a Jesús Nazareno. Alguien me preguntó, bueno, si sabían que era él, ¿por qué no le echaron mano? ¿Por qué tuvo Judas que dar la señal? Era de noche, los rostros no se veían bien, era un huerto, y los judíos, al igual que los monos, son iguales, ¿no? Bien, entonces, cuando ellos dicen a Jesús Nazareno, ¿qué dice Jesús? Yo soy. Como que dicen: échenme mano a mí, y a ellos los dan tranquilos. Uno puede ver ahí la paz, la vida que hay en él, ¿verdad? Y lo agarran, hermano, como si fuera un ladrón y les dice:
como contra un ladrón habéis venido. Y en ese momento hay un guardaespaldas de Jesús llamado Simón Pedro, saca a relucir la vida que había en él. Sacó una espada, hermano, según los que saben de Biblia, tiró a volar la cabeza. El relato dice que bajó la oreja, ¿no? Se creía torero, bajó una oreja, ¿no? Ahora observemos a Jesús ahí, hermano, su vida, ese corazón lleno de vida. ¿Qué hizo Jesús cuando esa oreja cae al piso? Se ha agachado Jesús a recoger la oreja. Y yo trato de verlo, si la oreja cae con sangre, tiene que llenarse de tierra, ¿no? De arenita, y la va a poner otra vez en el lugar donde estaba puesta. Tiene que limpiarla, volverla a poner allí. Ahora observemos lo siguiente. Miren, si usted puede, miren los ojos al que tenía la oreja quitada y ahora la ha recuperado. Y miren los ojos a Pedro. ¿Qué puede ver usted en ese panorama? En Pedro, la vergüenza más grande, ¿no? Y luego Jesús le dice, guarda tu espada, Pedro. Pero en aquel enemigo, porque este es un enemigo de Jesús, lo fue a arrestar y lo está sanando. ¿Qué le transmitió Jesús a ese verdugo de él? Entonces, cuando estamos llenos de la vida de Jesús, porque Jesús es la vida y la resurrección, ¿qué transmitimos a los demás? Mientras otros vuelen cabeza, vuelen oreja, yo tengo que mostrar lo contrario. Porque lo que Pedro demostró esa noche es que su carácter todavía era humano, todavía era un carácter animal. Los animales, y aquí estamos varios de ellos, reaccionan. Toma un perrito en sus manos para curarlo. ¿Cómo le reacciona ese perrito? Toma una vaca para curarla. Toma una gallina con pollitos para curarla de algo. ¿Cómo reacciona? La gallina reacciona a picarle. La vaca reacciona a darle de cornada. El perro reacciona queriéndole morder. ¿Sabe por qué? Los que saben de animales y de los llamados instintos dicen que ellos creen que le van a hacer daño y por eso reaccionan de esa manera. Entonces, ¿por qué Pedro reaccionó así? ¿Por qué nosotros tenemos reacciones de animales a veces? Porque a veces pareciera que nos fueran a hacer daño. Vivimos prevenidos. Entonces, hermanos, la vida que Jesús nos ofrece alcanza para tener reacciones de esta manera. Y él es arrestado y es llevado, hermanos, primero de un gobernador, luego del otro, al patio de un sumo sacerdote, al patio del otro. Y en medio de todos estos juicios, él permanecía en silencio. El silencio. Atención a esto, hermanos. ¿Qué tan importante es el silencio de Jesús? Devolvámonos a donde la mujer adúltera. Cuando le llevan a la mujer adúltera y le dicen, maestro, ¿a quién le traemos a esta mujer que fue sorprendida? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan lo que hizo? Silencio. Y se agachó a tierra, ¿a qué? A rayar ahí en el piso. Pero en silencio. Y otra vez acá delante de sus verdugos, en silencio. ¿Qué implica este silencio? En Jesús era el resultado de la tranquilidad que hay en él. Era el resultado de una paz. Es la realidad de la vida de la que él goza. Pero trasladémonos un poquito atrás, hermano. ¿Cómo era la relación de Jesús con el Padre? ¿Cómo permanecía Jesús? La Biblia nos relata que él permanecía ¿qué? Orando. Se apartaba a lugares solitarios. Se iba de noche, a mediodía, se perdía en las madrugadas al monte a orar. ¿Y cuánto duraba una oración de Jesús?
La Biblia dice cuánto duraba. La mínima duraba 1 hora. Él le pregunta a los apóstoles, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Sí? La noche antes de seleccionar a los apóstoles, dice el relato que permaneció toda la noche. Bueno, ¿cómo era la relación de él con el Padre? ¿Cómo es nuestra relación con Dios, hermano? Para que podamos también hacer silencio de paz y no dejarnos desesperar por lo que nos están diciendo, y no dejarnos desesperar porque nos están chuzando y terminar diciendo que usted fue la que me hizo hablar, yo no quería hablar. Necesitamos llenarnos de vida, la vida que ofrece Jesús. Y seguimos el recorrido, es abofeteado, es dado de golpes con una caña en la cabeza, es coronado con una corona de espinas, y yo no sé si usted ha podido notar que para que esa corona pudiera llegar en la cabeza hasta la cruz, debió ser bien incrustada. ¿Entienden? Y para ser bien incrustada, hermano, no fue puesta con delicadeza. Tuvo que ser metida con fuerza aquí en el cráneo. Y volvemos al punto. ¿Cuál era su manera de reaccionar? Y está corriendo sangre por aquí, hermanos, y él sigue golpeado. Luego lo laceran, lo flagelan. En la película, esta última llamada La Pasión de Cristo, muestran con mucha exactitud cómo eran las cuerdas de azotar de los romanos. Habían varias. Así como lo muestra en la película, se nota que el hombre investigó bastante, ¿no? Pero sí habían unas que tenían como especie de un anzuelo, lo que le llaman, creo que garfio, ¿no? En las puntas, y esto algunas veces agarraba y desgarraba, ¿sí? Y sacaba pedazos. Y Jesús soportó todo eso, hermano. Y usted y yo a veces no soportamos siquiera que nos miren mal. ¿Cuánta vida hay en nosotros? Nos soportamos que de pronto alguien diga algo mal de nosotros, o de nuestra mamá, o de nuestro papá, etcétera, de un familiar. Soportamos un poco. Esa es la muestra de la poca vida que hay. Entonces ve a Jesús ahí y llega allá, hermanos, al Calvario, después de ese largo trajín, llevando la cruz. Apareció Simón de Cirene en escena, le carga la cruz y llega al Gólgota, al lugar de la calavera, y allá en el lugar de la calavera Jesús es clavado en medio de ladrones, clavado, hermanos. Y mirar a toda esa población ahí enfrente de él, que la mayoría se estaba burlando de él. Dice el relato que aún los gobernadores se burlaban de él. Y la gente decir, bueno, ¿y usted por qué no se baja? Usted que camina sobre el mar, que hace esto y lo otro, ¿por qué no se baja? Soportar todo eso, hermano. Soportar a los dos que tiene al lado. Y conservar ese propósito de morir por nosotros. Usted puede ver la vida allí, hermano. ¿Qué es la vida? Por eso el apóstol Juan dice lo que tocaron. Ahora sí leemos. El primero de Juan. Lo que era desde el principio, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿De qué está hablando Juan, hermano? Cuando Juan habla de vida aquí, ¿de qué habla? Usted lo puede ver plasmado en toda la carta. ¿Usted ha leído esta carta? ¿Sabe de qué habla esta carta para que usted entienda vida? Habla del amor. Dice que el que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. O sea que vida es amor, hermano. Y usted puede ver la vida manifestada ahí en la cruz, hermano, contemplando con paciencia todo el sufrimiento, los clavos, los azotes, los verdugos, los enemigos, ahí, pidiendo por ellos. Pero esto es el resultado, hermanos, de poner en acción
el hecho de yo relacionarme más íntimamente con Dios. Yo no puedo esperar desarrollar vida espiritual dentro de mí si yo vivo alejado de Dios. Si mis oraciones son breves para salir del paso, o porque hay un enfermo, o porque hay un problema, mis oraciones por los problemas, por la salud, por la economía, son aparte a esa oración donde yo solamente hablo con Dios y quiero contemplar su presencia. Y usted puede hacer varias oraciones a la vez. El hecho, hermanos, de que lo que estamos meditando es todo lo que Jesús es cuando Él dice yo soy la vida, ¿a qué se refiere? Entonces podemos decir, hermanos, que se refiere a un trato, a una capacidad de considerar a los demás, a una capacidad de hablarle bien a los demás. Eso es vida. A esa capacidad, hermanos, de recibir al pecador, de no juzgar, porque el juicio humano es el resultado de lo que nuestra conciencia está siendo acusada. Uy, usted me ha dado primero que yo. Entonces, hermanos, ¿qué es vida? Vida es todo aquello que tú haces, escúchelo bien, para acercarte a Dios, para amar a tu prójimo. Y esto solo se encuentra en Jesús. Si tú de pronto pasas por un momento de desánimo, hermano, y yo no voy a preguntar ahora quién está animado, quién está desanimado, pero si tú pasas por un momento de desánimo, hermano, es simple y llanamente, voy a repetirlo, si tú pasas por un momento de desánimo, es simple y llanamente que tu relación con Dios no está en la mejor forma. Es eso. No es porque el hermano fulano no se congregó, no es porque no pude ir a tal parte, porque me quedaron de traer esto y no me lo trajeron, porque mi hijo perdió 4 áreas. No, esas son cosas externas. Si tu desánimo es una realidad en tu vida, hermano, entonces te leo el ejemplo en la memoria. Y con eso termino. Cuando Caín tiene problema con Abel, dice el relato que decayó su semblante, ¿verdad? Eso es igual a decaer el ánimo. Entonces Dios se acerca a Caín y le pregunta, Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Y siempre voy a repetir esta misma frase. Gloria a Dios que el que respondió fue Dios. No dejó responder a Caín. Porque si Caín hubiera contestado, hubiera dicho que por culpa de Abel, o por culpa de Dios, como hizo su papá Adán, ¿no? Dios respondió la misma pregunta y dice, si hicieres el bien, serás enaltecido. ¿Cuál es la realidad del desánimo de Caín? No hacer el bien. Cuando yo no hago el bien, hermano, mis ánimos deben estar bajando cada día. Y hacer el bien empieza en mi cercanía con Dios. Hermano, acércate a Dios. ¿Tú quieres gozar de vida? ¿Quieres ver y contemplar esa vida en Jesús y aprender de Él? Acércate a Él. Lee más los evangelios. Lee cómo era que Él trataba, cómo era que hablaba. Compenétrate con esas lecturas. Medítalas, piensa en ellas para que tú empieces a desarrollar dentro de ti con oración cómo responder, cómo pensar, cómo hacer silencio, cómo hablar, cómo tener una buena opinión de los que no la tienen de mí. Hermanos, Jesús es la vida, pero esa vida Él nos la dio a nosotros. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Ya te la dio, ya me la dio. Si hemos sido bautizados, la tenemos. Pero posiblemente esté dormida, hermano. Hay que despertarla. Levántate tú, si duermes, y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 14 en adelante. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.